tal? ¿Cómo están? No toque nada porque esto es verdad, esto está ocurriendo. Ha vuelto Fútbol Infinito. No nos queremos agrandar, pero la gente lo pedía, Jaime, y por eso es que se ha hecho el milagro. Bueno, gracias a la gente de Red de Fútbol, gracias, bueno, a toda la gente que nos ha impulsado a que volviéramos a conversar de fútbol en plan infinito, pero tratando de ponerle un poquito más de manejarlo en cuanto al tiempo, para que no se nos haga tan infinito. Y sin irnos por las ramas. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en todos estos meses? A ver, cuénteme usted qué ha pasado en todos estos meses que ha estado... te toca arrancar. Hoy te toca arrancar. Uno prende la tele y usted está ahí. No, te toca arrancar. ¿Qué ha pasado? Ha pasado mucho y ha pasado poco al mismo tiempo. Es decir, estamos ambos en el proyecto de MLS. Seguimos ahí. Ha llegado Messi. Pero eso la gente lo sabe, ya no pero noticia. es que, a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos con la llegada de Messi, ¿verdad? Nos quedamos con el final de la temporada 2022-23. Con el Manchester City. Campeón de la Champions. Que pusimos a ese Manchester City como uno de los grandes equipos de por la manera en la cual sí Correcto. consiguió el título. Y con lo que creíamos que iba a significar la llegada de Messi a los Estados Unidos, a la MLS, porque Messi no había llegado todavía. Sabíamos que iba a llegar, sí. pero no había llegado. No. Y después me parece que lo que ha pasado es que el foco de atención del mundo del fútbol giró directamente hasta esta parte del mundo, al mismo tiempo que la Champions presentaba su nuevo formato. Sí, en el medio, bueno, ganó el Real Madrid la Champions, fueron sucediendo ciertas cosas. Correcto. Lo que nos pasó a nosotros creo que no le importa mucho a la gente. O sea, seguimos hablando de fútbol, seguimos viendo fútbol y bueno, un buen día se dio la posibilidad de regresar aquí y bueno, Fútbol Infinito... a ver, creemos, y por eso es que se dio la posibilidad de regresar, que sin agrandarnos, que quedaba un poco, la gente de vez en cuando nos escribía, lo pedía, y bueno, se dio la posibilidad ahora de retomarlo en este espacio, en este canal, Red de Fútbol, a la cual la gente lo tiene que seguir, se tiene que suscribir para recibir las alertas, porque vamos a estar semana a semana hablando, como lo que hicimos desde el principio. Comenzamos en 2019 y en este mismo edificio, o sea que... ¿En este mismo edificio? Bueno, no, comenzamos en audio primero. Comenzamos en audio, después comenzamos en este mismo edificio. Y al final, cuando nos despedíamos, sin saber hacia dónde íbamos, decíamos que no sabíamos si nosotros podíamos continuar con la dedicación con lo que habíamos hecho el programa durante aquellos 5 años, y en aquel momento era imposible por el cruce de caminos laborales de ambos. Llegó un punto donde nos costaba coincidir. Y un año después hemos coincidido más veces de las que pensábamos que íbamos a poder coincidir. Y por eso, gracias a Red de Fútbol, estamos acá sentados. Exacto. Esto es Red de Fútbol, esto es Fútbol Infinito. Y bueno, los invitamos a eso, a que nos acompañen semana a semana, porque aquí comienza nuevamente, como diría su amigo el abogado Bonafont, toma 2, segundo episodio de Fútbol Infinito. Segundo episodio, Segunda era. Una pregunta mezclando temas, ¿verdad? Porque... nos despedíamos entendiendo que la vorágine de fútbol y las obligaciones laborales se cruzaban en el camino de la disponibilidad. Esa vorágine de fútbol ha continuado, al punto de que se juegan una gran cantidad de partidos, ¿verdad? Y de que, ya vamos a hablar de la nueva Champions, pero me parece que esa nueva Champions se ha creado por la necesidad de darle relevancia a cada uno de ese gran número de partidos que se están disputando. Vamos a ver las ligas. Ese nuevo formato y el desenlace de lo que signifique desde el punto de vista del espectáculo y del entretenimiento ese nuevo formato, ¿va a poner en jaque el formato tradicional de las ligas todos contra todos, 38 jornadas? No creo. ¿No? Creería que no. Vamos a ver, porque el año que viene tenemos un actor nuevo, que es el Mundial de Clubes, que mucha gente desconfía de lo que va a ser, de cómo va a ser y de cómo va a haber que insertarlo. Pero
Esta es la semana de la vuelta de la Champions. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso, vamos a explicar a la gente que tenga dudas. También invitamos a la gente, por supuesto, a que se sume con sus mensajes, con sus comentarios, etcétera. Vamos a hablar de la Champions, vamos a arrancar como siempre, como si nunca nos hubiésemos ido, a hablar de lo que ha sido la actualidad del fin de semana. Estábamos con ganas, y esto también dentro de tantas cosas, y aparte de agradecer los saludos de la gente, que de alguna manera echaba en falta este humilde espacio de Fútbol Infinito. Hablar un poquito, de la eliminatoria, eso es lo que queríamos. La semana pasada decíamos que qué linda que está la eliminatoria sobre la de Sudamérica y teníamos ganas de eso, ¿no? De hablar de eso. Así que también sobre el final vamos a hablar de ese tema, de cómo está un poco todo. Yo quiero hablar de eso un rato porque tengo una mezcla entre lástima y nostalgia de la eliminatoria. Una lástima porque se clasifican muchos equipos o nostalgia de la vieja. Hay que disfrutar a James Rodríguez. Después te explico por qué hay que disfrutar a James. ¿Está en el Rayo Vallecano, James? Sí, a ver, para mí James es el Pero último... es joven James todavía. Sí. No se ha ido, no se va a ir. Que me hables de Messi o de Suárez todavía te lo entiendo. ¿Sabes por qué hay que disfrutar a James Rodríguez? ¿Por qué? Porque James es el último prototipo del futbolista sudamericano con el que crecimos y que cuando uno dice un jugador sudamericano, uno imagina ese tipo de jugador de James. Ese 10 que te juega de media punta, que te cambia un partido, que te juega una posición tan única, tan específica nuestra. Vendrán mejores seguramente, pero siento que nuestro fútbol sudamericano, por la edad a la que se van o por lo caro que se paga el jugador sudamericano, se nos ha europeizado. Y que estamos generando muchos, pongo ejemplo Colombia, Ríos, Andrés y Joao Gómez o Guimaraes y compañía en Brasil, Moisés Caicedo en Ecuador, pero estamos generando tanto jugador para el mercado europeo y para la necesidad europea que no estamos generando el jugador nuestro sudamericano. Es parte de la evolución, es parte de puede ser acomodado. Puede ser. Pero a mí me genera que es quizás ese último jugador de nuestra esencia pura sudamericana. Pero tendríamos que ir a remontarnos y sacar del baúl a la Copa América, por ejemplo, lo cual se nos haría largo el programa. Sí. Entonces, mejor ese tema lo vamos a guardar para alguna otra ocasión. Yo te entiendo la nostalgia de James, sí, porque James es un jugador distinto, que incluso también por lo distinto que es, le cuesta a veces hasta encontrarse consigo mismo. Bueno, su carrera a nivel de clubes. A mí me hace acordar por momentos a la carrera del Burrito Ortega. De no terminar de... Me parece que obviamente tiene los clubes en los que ha jugado, me parece obviamente, cuando vos pones en el currículum Real Madrid, ya Bayern Múnich, etcétera, estás hablando de una categoría distinta. Pero eso, como Ortega tenía ese talento del 10 sudamericano que no podía encajar en esos momentos y terminó un poco como perdiéndose cuando el otro día recordabas la sucesión de Maradona en la selección argentina, cómo hereda el Cholo Simeone en la número 10. Y venía Orteguita. Y Orteguita es el que lo reemplaza en función en el partido contra Rumania, el segundo, en el cual Maradona no puede jugar. ¿Es la carrera europea de James comparable con la de Riquelme? Hay muchas similitudes. ¿Verdad? Muchas. Lo que hay quizá en Riquelme, hay una parte sudamericana, la parte de Boca, claro, que es muy rica. Ya Riquelme se va haciendo una gran figura, sin tener en esa selección de Bielsa todavía un encaje a la altura de lo que él era. Claro. Pero bueno, James se va muy joven al Porto y claro, que haya hecho el título con Banfield, que la gente de Banfield lo recordará como algo glorioso. Pero James no tuvo la espalda, entre comillas, de haber jugado en uno de los grandes de Colombia, en uno de los grandes de Sudamérica, hasta el final de su carrera europea. Es decir, llega a Sao Paulo y está en un momento de pasado los 30. Sí, exactamente. Y el Sao Paulo lo tenemos como uno de los grandes de Brasil, pero históricamente hay muchos equipos de Brasil que están por delante. O sea, ¿a qué voy? Claro. El Sao Paulo no es Boca.
Después seguimos, Se acuerdan otro de día Boca. retomamos a James. Bueno. Yo iba a ir por otro lado, pero No, me dio curiosidad. entiendo tu nostalgia y tal. Después vamos a hablar de la eliminatoria y de que James se figura porque, bueno, ha hecho Sí. que Argentina volviese a perder Sí. en un partido que mucha gente dice revancha o no. Hay oportunidades que son únicas. Te puedo hacer me una parece. pregunta sobre la Liga Española. A ver. ¿Cuál fue tu reacción o tu análisis cuando el Barcelona anuncia a Hans-Dieter Flick? ¿Y cuál es tu análisis hoy con 5 jornadas con Flick como entrenador? Interesante la pregunta. Y que era un invento de Laporta. Se lo sacaba de la manga a Laporta, sí. Y sí, ¿y qué está haciendo Laporta? Es amigo de Pini Zahavi, lo trae un entrenador que está recomendado, que es de la cartilla de Zahavi, que no le había ido bien con la selección alemana. Y, a ver, ¿cuántos entrenadores no españoles han dejado una marca? Pienso en Rijkaard. Y Cruyff. Bueno, Cruyff. Ronald Michels. Sí, bueno, Pero- estuvo muy... exacto. Pero estoy apelando a Sí, bueno, a porque historia. claro, pasó por ahí, pasó Menotti, pasó Udo Lattek, pasó Terry Venables, pasó Bobby Robson. Bobby Robson, claro, Bobby Robson que lo dirige a Ronaldo, el fenómeno. Sí, sí. Y yo pensé, dije, bueno, la verdad que no le veía un sentido, Jaime. En un momento digo, es un manotazo más de Laporta, porque el Barça no está en un momento institucionalmente bueno. Pero la verdad que me ha sorprendido el alemán, porque creo que ha ordenado al club desde lo futbolístico para que... Vos sabés cómo son estos megaclubes. Cuando las cosas se dan en los resultados, todo empieza después a caer solo por propio peso. Las críticas se acallan, el dinero empieza a fluir. Si esto le pasaba hace un año al Barça y el Barça lograba, por ejemplo, superar al Atlético de Madrid y meterse en el Mundial de Clubes, quizás su situación económica hubiese estado mucho más desahogada. Pero lo interesante es eso, es la transformación futbolística que ha logrado, sobre todo con futbolistas jóvenes, futbolistas de la cantera y con un par de refuerzos puntuales. Finalmente el Barça ya... Cambió el estilo también. pero es que... ¿A qué voy? No un estilo tipo Simeone, pero sí es un estilo mucho más vertical. Sí, claro. Mucho más alemán. Es mucho más alemán. ¿Te acuerdas? Hubo un momento, a ver, en esta desmejoría del Barça que cuando pasen 10 años y vuelva a ganar una Champions diremos, ok, este fue el punto más bajo, ¿verdad? Hoy podemos decir que fue el año pasado o que fue hace 3, pero nos falta todavía futuro para... Yo creo que el punto más bajo está marcado y es justamente ese castigo se lo infligió Hans-Dieter Flick, el 8-2. Pero creo que igual cayó más después de eso. O sea, para mí el 8-2 es el punto donde en el Barcelona asumen se va a poner peor antes de que mejore. Pero no creo que es el peor punto. Okay. Yo creo que el punto más bajo es quizás el final de Koeman. Sí, es difícil, porque ese punto del 8-2 es esa idea de Bartomeu con Setién. O sea, me parece que todo lo que ocurrió en aquellos años formará parte de un estudio, de algún documental del hombre que estaba con las vacas, que termina entregando el reino con el 8-2, se va, Messi que se quiere ir, y después ver que el club en ese momento estaba empezando a llegar a su punto más bajo. Sí. Después, bueno, sí hay algunos intentos de mejora, llegan jugadores todavía, ninguno de ellos de una trascendencia, bueno, salvo Pedri, por ejemplo, y Gavi, trascendencia ilustre, pero eran muy jóvenes todavía. A mí la sensación que me da de Flick, y más allá de lo táctico y del estilo, que es fundamental y es importante, que creo que cambió la cultura de cómo se entrena. Porque a medida que han pasado los años, cuando ves a todos los ex Barça que aparecen en espacios como este, bueno, no como este, mucho más caros, no, pero los ves hablar, te das cuenta que la metodología del Barça y la cultura del entrenamiento del Barça era desde la superioridad. Era desde un plantel que era superior. Desde lo individual, desde la calidad individual. Desde la calidad individual. Y por eso cuando tú los veías esas fotos
del uno sin camiseta, el otro sin camiseta, te das cuenta que en el juego físico, con los del Bayern o con los del City, parecía otro deporte. El momento que llega Flick, es un equipo mucho más físico desde su preparación. Sobre todo, creo que desde la intensidad. El ritmo y la intensidad. Correcto. Entonces es un equipo que cambia la cultura desde el entrenamiento, que el equipo trabaja desde lo físico como trabajan los ingleses, como trabajan los alemanes y como venía trabajando el Real Madrid. Porque el Real Madrid es un equipo que desde la llegada de Pintus empezó a trabajar en esa dinámica. Exacto. Entonces, ¿dónde comienzan los descalabros del Barça? A medida que el equipo controlaba menos, no podía ir cuerpo a cuerpo. No le daba la calidad y no le daba lo físico. Y no le daba lo físico. Y lo que me parece que ha logrado Flick es, no sabemos si nos va a dar la calidad, posiblemente sí, pero queremos que nos dé el físico cuando no nos dé la calidad. Es que hay muchos jóvenes que van hacia arriba, entonces el tema de la calidad va a ser subjetivo y quizá a medida que vaya pasando el tiempo, las piezas se vayan acomodando cada vez mejor, que eso es un poco la parte que mete miedo, ¿no? De un equipo que arrancó así. La segunda cosa que me sorprendió, primero me sorprendió mucho el aspecto táctico de Flick. Dentro de digamos, de esa rigidez alemana, el hecho de definir posiciones. Y él explicar, por ejemplo, cuando se lesiona Bernal, el decir, no, yo quiero un mediocentro posicional así. O sea, y en Bernal él ve, por ejemplo, a Busquets. Y dice Casado, no, Casado es dinámico, no es tan defensivo, con lo cual yo necesito esa figura dentro del plantel. Entonces dice, lo voy a adaptar con Eric García. Que Eric García es un defensor central que Luis Enrique se lo lleva al Mundial porque dice, yo lo necesito porque me maneja muy bien la salida del balón. O sea, pero eran piezas que tenían alguna dificultad, que no terminaban nunca de acomodarse. Y Eric García por eso va al Girona, Jaime. O sea, pero él agarra y empieza a recuperar cosas, modifica la estructura defensiva, al presionar mucho más alto, creo que también acomoda al equipo a que sea mucho más corto. Pero, por ejemplo, con Lewandowski dice, yo quiero otro 9. No lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Y lo voy a hacer jugar a Ferran Torres de 9. ¿Puede jugar? Puede jugar. Modifica la posición de Rafinha, lo pone a jugar de 10 a Rafinha porque lo tiene como extremo a Lamine Yamal y dice, si juega de 10, por ahí le puedo dar la banda a Balde porque me puedo quedar con 3 en el fondo, porque el medio es muy flexible. Ahora, bueno, si se confirma la lesión de Dani Olmo, tiene un problema hacia adelante porque ya son muchas lesiones. Lo bueno... Y ese le ha ido Gundogan. Sí, lo bueno es que hay jugadores que están más cerca de volver, como Gavi y quizá De Jong. Sí, quizá De Jong, y creo que también un equipo que está más preparado desde lo físico va a ser un equipo menos propenso a las lesiones. Porque cuando tú estás preparado físicamente para la superioridad individual, cuando empiezas a correr atrás de la pelota, el músculo está diseñado para otra cosa y por eso este equipo, en los últimos 5 años, debe ser el equipo que más lesiones musculares ha tenido en toda y de rodilla, lamentablemente, también. Y a veces también cuando uno ve un entrenador, ¿verdad? Flick es un entrenador, entre comillas, nuevo. Es decir, tuvo más años de asistente de Lowe que de entrenador. Que como principal entrenador, sí. Ganó ese triplete o sextete con el Bayern. No me acuerdo si fue creo que fue sextete. Y creo que sí. Creo que fue sextete con el Bayern. Pero después la siguiente temporada no fue buena. Pero nosotros, en el primer episodio de Fútbol Infinito, analizamos lo pesado que era ese vestuario y lo difícil de gestionar que era ese vestuario. Un peso que se trasladó a la selección alemana, que ya vimos cómo le fue en el Mundial de Qatar. Claro, lo que tenemos que entender es que quizá, a ver, sí había gente como Lewandowski, pero también tenías a Manuel Neuer. Claro, o sea, entonces, ¿cuánto del Flick entrenador pudimos ver en esos dos equipos que ha dirigido, Bayern y Alemania, o cuánto aquellos planteles requerían más de un gestor? Claro. No. Ahí cuando estabas a punto de enhebrar esas dos cosas, empecé a pensar en Carlo Ancelotti. Correcto. Marcado para muchos como eso, un buen entrenador desde lo táctico, sí. no brillante, no un Guardiola, por ejemplo, sí. Pero muy buen ojo táctico, pero sobre todo un gran gestor. Pero sobre todo un gran gestor. Y me parece que a Flick le cae sus primeras 2 oportunidades a gestionar
quizás uno de los 3 vestuarios más pesados de Europa, y nunca pudimos ver lo que este señor haría como entrenador en un lienzo en blanco. Hablando de eso, Sí. Ancelotti, podemos decir que fracasó en el Bayern. Es que el problema es que fracasaron todos en el Bayern. Salvo, bueno, sí, hasta el propio Pep. Hasta el propio Pep. Heinkes y Flick fueron los que casualmente son alemanes. Claro, pero Flick triunfó en los 6 meses donde reemplazó a Kovac. Sí. Porque el siguiente año Porque venía con una inercia, claro. El siguiente año le costó Sí. mucho. Ahora, a ver, a día de hoy Tuchel ha fracasado también en el Bayern. Claro. Sigue, pero a día de hoy Está intentando no fracasar. está intentando no fracasar. Pero Sí. trajimos a la mezcla al Madrid. ¿Cómo ha empezado el Real Madrid en esta versión donde parece que tiene muchos nombres pero que tiene problemas? Con la llegada de Mbappé, con la lesión de Bellingham, con la salida de Toni Kroos. Yo los centraría en esos 3 aspectos. La bajada también, si se quiere, de Vinicius. Vinicius no es el mismo, que tiene problemas con Brasil. Ya hablaremos un poquito también de eso más adelante. Pero, ¿qué sacamos de este Real Madrid que de repente se ve a 4 puntos, distancia no decisivamente grave, pero a 4 puntos del Barça? El Madrid de la década pasada. ¿Okay? El Madrid de Zidane, de Ancelotti, Zidane, Ancelotti. ¿Okay? De los años 10. De los años 10, de la BBC y toda esta época. ¿Okay? Es verdad que uno se lleva los reflectores de los 3 de arriba. Sí. Pero con el correr del tiempo, y con la salida de Bale, y con la salida de Cristiano, y con la salida de Benzema, De Benzema. nos dimos cuenta que realmente Casemiro, después Ramos, etc. Claro, pero nos dimos cuenta que la esencia de ese equipo era su mediocampo. Era difícil llegar a ese punto de elaboración, pero era obviamente lo que le brindaba el equilibrio. Exacto. Y la sensación que me da es que con el correr del tiempo terminó siendo mucho más fácil reemplazar a los 3 de arriba que a los 3 del medio. A ver, esto es una figura, hasta te diría, entre arquitectónica o de ingeniería y de trabajos de reparación. ¿Qué es más fácil en una casa? ¿Reemplazar el techo o mejorar la estructura cuando tiene problemas? No, el techo, Y bueno, claramente. Futbolísticamente pasa eso. Es exactamente lo mismo. Y si bien Bellingham, cuando uno hace la lista de defensores, mediocampistas, delanteros, es más un mediocampista, pero no estoy seguro que cumple el rol en el campo de lo que eran en su momento Modric, Casemiro, Ahí Kroos. hablabas de James y de como muchos entrenadores trabajan con un mediocampo en rombo. Sí. Y él lo situó en esa, sin ser un mediapunta sudamericano, lo situó en esa posición de mediapunta. Y eso le dio el equilibrio al equipo para poder brillar, para que Vinicius tuviese otro tipo de cobertura, sobre todo teniendo a Toni Kroos detrás, generalmente. Bellingham es todo lo que todo el mundo pensó que Pogba iba a ser. Ese hombre que en repliegue se para al lado del 5, que tiene poder de recuperación, pero que en ataque es un 10. Por la calidad que tiene con el balón. Exacto, que es el problema, entre comillas, del 10 sudamericano. Que sin la pelota... La parte táctica. Claro, que sin la, táctica y física, porque el 10 sudamericano no tenía la contextura física de Bellingham. Primero no le daba la gana de pararse al lado del 5 para recuperar, pero si le hubiera dado la gana tampoco tenía la capacidad de marca. Era un tema filosófico, Correcto. que fue lo que le pasó a Riquelme con Van Gaal. Es decir, cuando le dijo, usted tiene que correr porque yo no le voy a hacer un rombo en el medio campo para que usted juegue de enganche. Sí. ¿Va a jugar en la derecha o va a jugar de pivote defensivo? No me gusta, le dijo. Y bueno, entonces, ¿quién va a ganar acá esta pelea? Luis. Exactamente. Sí, Luis. Y me parece que esa es la encrucijada en la que se encuentra hoy el Madrid. Porque... ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con la vuelta de Bellingham a jugar de 10 en la posición de Kroos? ¿Modificando el ataque para jugar de repente? Porque si no, o sea, podés terminar jugando una especie de con un 4-2-3-1. Pero ¿cómo hacer que puedan congeniar Vinicius y Mbappé sin que la estructura se resienta? Porque fíjate que en los partidos negativos del Real Madrid, o sea, contra el Mallorca y contra Las Palmas, los rivales hicieron un gran sacrificio para atacar la espalda del lado izquierdo del Madrid, de la espalda de Vinicius, y dejarlo ahí en situaciones de desventaja Sí. a Mendy.
Sí, ¿cómo se resuelve? Porque el otro lado, el Madrid no tiene problemas con Carvajal y con quien juegue en la derecha. Quien juegue en ese lado. Está Valverde cubre mucho más espacio. Sí, pero igual Valverde es eso, es mucho más despliegue que... Porque para resolver eso es primero de dónde venimos. ¿Y quién fue el gran protagonista del último semestre del Madrid? Creo que fue Kroos. Y Bellingham. Y Vinicius. Y Kroos y Vinicius. Y Kroos no está. Uh-huh. Y no hay un hombre que tenga las características de ellos. Porque inclusive Valverde, tú me dices, ¿a quién se parece más Valverde? Valverde es más Modric que Kroos. Sí. Es más Modric que Kroos. Tratar de mover a Bellingham de donde funciona es un riesgo porque me parece, y corrígeme si estoy mal porque te mentiría si te diría que vi todos los partidos de Eurocopa, pero me parece que Southgate lo quiso poner más atrás y no caminó la cosa. Es que es más clásico Southgate. Entonces él no diseñó un centro del campo para decir dónde yo saco el mejor provecho de Bellingham. Dijo, bueno, yo voy a jugar así, esta es mi idea. Y no le funcionó. Y se llegó al punto en Inglaterra de decir que lo saque a Bellingham. Sí. Cosa que, por lo visto en la temporada, sobre todo en la primera parte de la misma, hay algo que le ocurrió igualmente a Bellingham. No sé si fue un tema físico, el problema del hombro o qué, pero sus números ofensivos decrecieron mucho en la segunda parte. Igual le alcanzó y quizá le alcance, no sé, para ser Balón de Oro. Esa es otra pregunta. Debería ser Rodri, creo, pero bueno. Pues debería ser. ¿Qué hacemos con el Atlético de Madrid? Hay que esperarlo. ¿Has hecho flan? De ese flan buenísimo que haces. Con No la receta he de tu mamá. vuelto a hacer flan. Bueno, está. Si tú haces el flan siempre con la misma receta, Sí, ¿cómo te va a quedar? igual. Igual. Y me parece que el Atlético, más allá de que creo que el fichaje de Julián es, si no el mejor, uno de los mejores fichajes en la historia del Atlético. ¿Por qué? Porque cuando Forlán llega, Forlán no era Forlán. Cuando el Kun llega, el Kun era una promesa. Cuando Falcao llega, Falcao pintaba bien. Sí. Bueno, Falcao ya tenía un aura. Venía del Porto, pero había ganado la Europa League, o la UEFA creo que era todavía. Pero Julián viene de ser campeón del mundo, campeón de América. Campeón de todo. Campeón de Champions. La Libertadores, ganó todo. Ese chico ganó todo. Es decir, compararlo con quién, con Futre. En el momento en el que el Atlético lo ficha. Te mirás, Futre es un grandísimo jugador, pero en cuanto a la cantidad de títulos, obvio, Sí. que Julián no fue siempre. El mundial que jugó es de fábula, Sí. pero no fue siempre primera figura. Quizá al final en River sí, pero al final. Está bien. Pero para lo que el Atlético venía fichando, Creo que en el City fue muy importante. creo que fue más importante de lo que la gente cree. Correcto. Y por eso Pep Bueno, Le se pensó. resistió, pero claro, cuando le llegó Haaland dijo, bueno, está. Sí. Y también hay un elefante en ese cuarto, que es la investigación que ha comenzado sobre Esta semana. Sí, este lunes ha comenzado la parte judicial de la investigación, que será más o menos 3 meses de deliberaciones, donde, como Pep decía, le preguntaban sobre eso, si estaban preocupados, y dice, no, yo no, la verdad, no encuentro ningún abogado en el vestuario como para que estemos preocupados. Porque no hablamos del tema. ¿Cómo se llama el porque abogado? Tiene un nombre buenísimo. Y tienen varios abogados. No, pero el cabeza del tiene un nombre que es John Panic. Ah, Panic, sí. Panic, sí. Panic. Panic es el nombre No del hay que abogado. entrar en pánico. Sí. La sensación que me da con Atlético es esa. Y que al final... Igualmente, ¿sabes qué? Sí, lo de Julián me va muy bien. Pero ¿sabes cuál es el fichaje a mí que más me... Hay dos que me parece que al Atlético le van a venir muy bien. Uno es Lenormand Sí. y el otro es Gallagher. ¿Y Muso? Bueno, le va a dar competencia a Oblak, que ya quizá viene empezando como a alejarse de su mejor versión, para decirlo de la manera más poética que se me ocurre. A mí el que más me gusta como fichaje en general es Gallagher. A mí es un jugadorazo. A mí es un jugadorazo. Tiene todo, tiene ritmo, tiene físico, tiene calidad con el balón, tiene gol, como lo demostró el otro día.
Y que me parece que puede llegar a ser que el medio del Atlético levante en general. Porque estamos viendo ahora sí la tendencia que el equipo se encuentre más en corto. Yo creo que la idea del Cholo es siempre la misma. Porque estaba pensando, como decías, en esta estandarización del fútbol. El Cholo puede ser que también esté entrando en eso y cuando vea la verticalidad de Flick diga, vean, yo también quiero jugar así. A ver, es que para... Pero la principal diferencia es dónde te estás parando. Fíjate como ahora, como decía un compañero, en los bloques. Y el bloque del Atlético termina defendiendo con 5 y termina siendo un equipo que, dependiendo del poder del rival, puede acabar defendiendo muy cerca de su área. Como el año que salió campeón. Salió campeón con 3 atrás. El año de Suárez, decís. El año de Suárez, sí. Por motivos diferentes para acomodarlo a Suárez, pero terminó saliendo campeón también con ese sistema. Esta estandarización del fútbol, sin irme del tema, ha generado que, si bien todos son mejores de lo que eras comparando con lo que fueron, es decir, el Atlético hoy, futbolísticamente, es mejor que el año que jugó la final de Champions, ¿ok? Pero está más lejos del Real Madrid de lo que estaba en aquella final. Porque esta estandarización... Nominalmente, sí. Esta estandarización ha generado que no puedas dar un sorpaso. Claro. Porque te has posicionado en un lugar donde te cuesta demasiado. Y si bien te ilusionas con Julián, en este recambio total que ha habido en la Liga Española, del Madrid o del Barça, el Atlético es el que más tiene de aquella vieja guardia. Sí. Bueno, ¿qué tiene? Oblak, Coque... Jiménez, Llorente, Correa, Griezmann. No es poca cosa. Entonces, claro, así como... ¿Ves? Griezmann, con la llegada de Gallagher, también es un jugador... Yo creo que se van a divertir. No, y hay quien dice por ahí que, bueno, es el gran tapado. ¿Tapado para qué? Necesita, para una idea como la de Simeone, necesita más o menos tiempo para poder que todo el mundo la interprete, la entienda. No, necesita menos. Ahí va, estoy de acuerdo. Necesita menos. Y que ese es el problema, que los torneos sean tan largos ahora. Y la temporada va a ser larga. Tan larga, porque vas a tener 8 jornadas de la Champions. Claro. O sea, si arrancás bien, cosa que a veces al Atlético le ha costado, y no ha arrancado mal. Tiene 2 empates ahí, uno más justificable que el otro. Villarreal. Sí. Sí, ese es el justificable. Pero me parece que si bien el Atlético está mejor de lo que estaba, y está mucho mejor que el cuarto aspirante, está más lejos de los de arriba. Y está más lejos de la Champions. Yo no estoy tan seguro. Me parece que este Madrid sin Kroos, ahora con los problemas físicos que está teniendo, y no te olvides de algo, aún así, medio en 3 cilindros, el Atlético le ganó 2 veces en la temporada pasada al Real Madrid. Es el único que le ganó. A ver, para mí hay mucha similitud entre el Atlético y el Liverpool, comparando peras con manzanas. Y el Atlético va a estar más cerca porque el capitán del barco sigue ahí. Pero a ver... Es el capitán del barco de teflón. Exacto. Pero, no se rompe nunca. No. Pero ¿qué pasa con... A ver, el Liverpool, ¿verdad? Sí. El Liverpool hoy es un mejor equipo que el que perdió la Champions contra el Real Madrid. No. Cada año ha sido peor. El resto del panorama de la Premier son mejores equipos de lo que lo era en el 2022. No, ni el Chelsea está en eterna reconstrucción, sí. El City ha sufrido. Claro, pero el City es... El United tampoco. El City es mejor de lo que era en el 2022. El City es mejor de lo que era en el 2022. El Arsenal es mejor de lo que era en el 2022. El Tottenham es mejor de lo que era en el 2022. No te estoy diciendo si es la mejor versión. Okay. Pero en este proceso de 4 años, donde el City tuvo ese pico... City, pero ¿por qué me comparás al City del 22? Salió campeón de la Champions el 23. Sí, pero igual es mejor que el del 22. No es mejor que el del 23, pero es mejor que el del 22. Está. O sea, el 22 llegó a un punto más alto. Claro, en el 22... ¿Quién sabe si logrará volver? Exactamente, pero sigue estando por encima de Liverpool. Sí. Sigue estando por encima de Liverpool. Por decantación es el favorito para ganar la Premier. Correcto. Para seguir extendiendo esa... Para seguir extendiendo.
Entonces, el Liverpool... El único que quizás le puede hacer sombra es el Arsenal, que es mejor que el del 2022. Que es lo mejor del 2022. Lo mismo que el Villa, lo mismo que el Tottenham, Sí. lo mismo que el Newcastle. Entonces, Sí. la matemática de Liverpool con el Atlético son demasiado parecidos a lo que fueron hace 4 años, mientras el resto cada día se reinventa, mejora y se incorpora. Entonces, yo decía el fin de semana en Telemundo, el Liverpool no va a ir a Champions. No creo que tanto. Bueno, vos me decís porque el Vila y porque lo... Veremos. Sí. Veremos. Porque el Vila también tiene que afrontar la Champions. Es una aduana muy pesada. Vamos a ver todos estos equipos cómo se acomodan a jugar esa competencia más larga y la exigencia de la Premier. El Atlético, si el Atlético no tuviera el capitán del barco, estaríamos en un análisis totalmente distinto de un descalabro. Muy bien. El capitán de Liverpool saltó por la borda. Sí, señor. No aguantó. O no aguantó la presión o no aguantó el paso del tiempo. O entendía que el panorama no era alentador. No creo que fuera eso. Yo creo que él se puso por delante. Okay. Yo creo, mi lectura es, si el capitán salta por la borda y lo llaman a Xavi, y Xavi averigua y dice, no es el momento. No es el momento. Es que hay algo que no está cuajando. Vizca, ¿cómo vas a creer? El máximo aspirante a todo junto al City de la Premier en los últimos 4 años fichó a Chiesa. Sí. Bueno, porque quedaba libre. Y porque quedaba libre. Cuando el Arsenal... Vio una oportunidad. ¡Claro! Pero eres el Liverpool. La idea futbolística de Slot. No, yo creo que el proyecto ha llegado a un punto... Bueno, puede ser, sí, que dentro de... empiece a entrar la gente de Fenway Sports en la confusión en la cual han entrado sus primos del Manchester United. Sí. Eso sería grave. Bueno, me parece que las luces apuntan en esa... Bueno, vamos a hablar de la Champions, porque creo que la Premier nos va a dar para la próxima entrega. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te causa inquietud en el cambio de sistema? El cambio de sistema de juego. Creo que a la Champions, los últimos años, por esta estandarización del fútbol, le sobraban 6 meses. Le sobraba la fase de grupos. Salvo en el famoso grupo de la muerte. En el famoso grupo de la muerte, el resto estaba todo decidido en la cuarta jornada. Estaba decidido casi todo en la cuarta jornada. Y esto ha generado que, como realmente no está jugando el nuevo formato. Sí, estoy de acuerdo, porque fíjate en los últimos grandes campeones, sobre todo Bayern, City, Madrid, después de la tercera fecha ya la gente va a verlos porque es un espectáculo ir a verlos, pero sí. En cuanto a la calidad competitiva de los partidos, y aparte, bueno, el tema que llevó a Florentino a tratar de tumbar la puerta del castillo. Y hemos hablado mucho de la estandarización del fútbol, pero creo que es una realidad que se aplica a selecciones, a ligas y acá a Europa también. Generaba justamente que nadie puede meter las manos. O sea, equipos... El cuarto de España iba a Ámsterdam a jugar contra un equipo históricamente superior, el Ajax, y gana 4-0 de visitante. Entonces también me parece que la necesidad de poder levantar a aquellos viejos, a viejos históricos, porque al final nosotros podemos analizar grandes proyectos futbolísticos, grandes visiones, grandes desarrollos, pero, perdóname, con todo el respeto para el Girona y el Atalanta que nos han animado, nadie prende la tele para ver a equipos con menor historia. Los torneos necesitan que el Ajax esté ahí. Sí. Lo mismo pasará, por ejemplo, no sé, me dirás, ¿prende la gente la tele para ver al Aston Villa? Creo que es una, digamos, como novelería, sí. Como novedad. Como novedad. Pero lo mismo que pasaba, la gente prendió la tele para ver al Girona hasta que el Madrid se le escapó. Mira, porque esto me ocurrió en el partido del domingo.
10:15 de la mañana en el este de Estados Unidos, 7 en el Pacífico. ¿Prendió la tele la gente del Pacífico para ver al Barça? Y sí, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Que le despierten esa ilusión. Sí. Y este Barça de repente ilusiona porque con todas las ausencias y con todos los problemas... Bueno, Yo puse alarma para ver a Colapinto. No me pasaba hace mucho tiempo que ponía que había un piloto por ahí que ponía alarma para ver. ¿desde la época de quién? ¿De Mazacane? No. Debe ser de la época de... Barrichello. No, debe ser la época de Montoya o la época de Montoya. De Alonso peleando los campeonatos, sí. Comienzo de Alonso. Sí. Bueno, está bien. Pero volvemos al formato. Yo creo que, a ver, vamos a ver cómo se da en la práctica, porque tenemos 2 fechas en enero seguidas. A ver cómo, bueno, ver cómo coincide también con la incidencia en las copas, porque creo que las copas van a tener que ser dosificadas un poquito más. Por eso las ligas, sobre todo la española, empezó un poquito antes y demás. Bueno, los calendarios se han visto en una sí. Hoja muy grande donde se dijo esto acaba acá, y listo, perfecto. Pero a la larga, lo que queremos ver es una calidad competitiva. Queremos ver partidos que siempre, o en la gran mayoría, va a haber estadios llenos. Creo que eso está garantizado. Pero desde el punto de vista nuestro, es también sacar esta nube que muestra a los dueños queriendo dar un golpe de Estado, a los Agnelli, a los Florentino, a los Laporta, a los alemanes sacando un poquito el cuerpo, a los ingleses sacando el cuerpo, quedándose ellos solos. Creo que al mundo del fútbol todo eso le genera ruido y no le genera una sensación de tranquilidad de que se está avanzando, porque la gente dice, si dinero tienen todos, ¿por qué están reclamando? ¿Qué le van a dar algo más al hincha? ¿Le van a bajar la entrada? ¿Le van a regalar algo? ¿Le van a regalar una camiseta? No. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque, por ejemplo, ya que hablamos de Colapinto, Fórmula 1, ¿ok? Hoy la carrera es una necesidad para todo lo que se comercializa alrededor de la carrera. El ecosistema. ¿Okay? Los que ponemos la alarma para ver la largada somos pocos, pero todo el mundo consume todo lo que se produce y se genera alrededor de esos 3 días. Entonces, esta búsqueda de la nueva Champions es la necesidad de recuperar la relevancia de los partidos, porque todos coincidimos que los partidos eran poco relevantes, o la necesidad de que exista más bien poco sorprendentes, o sea, decir que hubiese poco espacio para la sorpresa. Exacto. O lo que se produce o lo que se busca es un campo de juego, metafóricamente, donde se pueda generar todo este tipo de contenidos que serán comercializados al nivel del partido mismo. ¿Sabes lo que pensaba en tu charla con Julio cuando le dijiste la Champions? ¿Dónde es que la gente encendía más fútbol infinito? Eso, al final. Claro. Y acá lo que se está tratando de generar es que haya más partidos importantes que repliquen esa sensación del final, que sean esos partidos decisivos. Y por eso se va a buscar que la 7ª y la 8ª fecha tengan algo más que sea relevante. Por eso que del 1 al 8 van directo, que vamos a ver si funciona, ¿no? Sí, porque por ejemplo, a ver, te voy a poner la definición del campeonato, lo que tú quieras. Vámonos a la 6ª jornada de 8, por ejemplo, ¿ok? Y lo que va a generar esta tabla es que, si bien el Madrid va a estar en Bérgamo jugando contra la Atalanta, realmente, con la tabla en mano, va a estar jugando contra el Arsenal. Probablemente. Eso es lo que se busca con la creación de la tabla, pero los rivales no repetidos. Es decir, que el Real Madrid esté en Bérgamo jugando contra la Atalanta en el campo 11 contra 11, pero con la segunda pantalla o con el live score, como se llame, realmente está jugando con el Arsenal. Sí, porque antes, por ejemplo, esta es la gran diferencia para la gente que no lo ha visto todavía el formato. Te tocaba, no sé, poner el Real Madrid. Arsenal, Stuttgart y Mónaco. Sí. Ya está. Y vos decías, arranco, juego de local contra el que me toca la primera fecha, voy de visitante contra el 2, voy al tercero de local, después lo recibo, está simétrico, en la 4ª ya estoy clasificado. Y bueno, la idea es tratar de romper un poco esa cosa predecible que hizo que
quizá la gente... Y después, bueno, generar más partidos, generar más televisión, generar más dinero, satisfacer a los hombres que se sientan a la mesa de los manteles blancos. A la mesa de los manteles blancos. Me gusta que la extensión haya traído de vuelta a históricos como el PSV, como el Estrella Roja. Bueno, Aston Villa. El Aston Villa. Claro, pero el Aston Villa igual hubiera entrado sin extensión. Sí, porque hizo los deberes. Hizo los deberes, pero esa extensión para la ex Europa del Este, donde en Sudamérica, si me voy de tema me traes de vuelta, pero bueno. En Sudamérica... No, pues después vamos a quedarnos en Sudamérica. En Sudamérica tenemos, digamos, esta idea, que después la probé falsa y me gustaría saber tu opinión, esta idea de que a partir de la ley Bosman fuimos los grandes perdedores de la ley Bosman. Sí. Y porque empezamos a comparar cómo nos iba en los mundiales de clubes o en el mano a mano con los europeos, cómo le iba a los campeones de Libertadores con los campeones europeos. Pero mi conclusión de quién fue el gran perdedor de la ley Bosman fue la ex Europa del Este. Porque en Sudamérica finalmente tú tienes el filtro de edad. Claro. Pero a los equipos balcánicos, a los equipos de húngaros, inclusive a los equipos de los Países Bajos, le saca a los jugadores antes de que tengan la mayoría de edad. Entonces jamás volverán a tener una generación dorada. Ellos son los que más lejos quedaron. Creo que tiene matices. Creo que también coincide con la caída del fútbol. O sea, el impacto después de la caída del muro. Claro, y de la Unión Soviética se ve 4 o 5 años después. Y lo que ocurrió, me parece que el fenómeno con Holanda o Países Bajos es que a ellos se les desmembra aquel Ajax del 95. Sí. Lentamente. Sigue siendo competitivo, pero lentamente, porque empieza a aparecer algo que ya sabes muy bien, la creación de la Premier League, que se asiente la idea de la Premier League, la televisión empieza a hacer que la gente consuma y haya más recurso económico en la Premier, en la Serie A y en la Liga. Entonces, ¿qué significó eso? Que todos esos clubes se iban a llevar a los grandes talentos porque tenían mayor poder económico de los Países Bajos. Y de los que estaban hacia el este. Y más aún todavía de aquellos del este. Porque mi conclusión de esto es que Sudamérica vive económicamente su mejor momento futbolístico y de calidad vive un momento superior al que tenía en los 90. Lo que pasa es que el momento económico y de calidad de los europeos es superior, pero vuelvo al punto, a la estandarización del fútbol, pero no nos empeoró, nos estandarizó. Realmente a quienes empeoró son a los que estaban del otro lado del muro. Pero también es cierto lo que tú dices, Vizca. A ver, es cuestión de menos de 10 años, cae el muro, cae la Unión Soviética, llega la ley Bosman. Sí. O sea, pasa en 89 a 95. La guerra de los Balcanes, tenés conflictos que también empiezan a afectar de otra manera. Sí, es verdad, hay todo eso. Sí, hay varios hechos encadenados. Varios hechos encadenados, sí, exactamente. Pero vamos a ver cómo arranca, vamos a ver cómo va esto, vamos a ver si todavía tenemos euforia cuando el 20 y pico de enero haya cosas por jugar o la última fecha. Vamos a ver si se mantiene la idea de jugarla toda unificada. ¿Te preocupa? ¿Te asusta? ¿Te parece bien? ¿Te es indiferente que sea un formato muy NFL, sobre todo la fase de grupos? No, la verdad que no me molesta, porque me parece que le agrega ese punto de competitividad, porque tiene una lógica, es decir, vas a jugar con 2 del bombo 1, con 2 del 2, 2 del 3, 2 del 4. O sea, si bien no hay una simetría, hay una paridad. Sí. Y en esa paridad, bueno, decidió la máquina. A la larga, acá no se van a andar peleando por las bolitas y por lo demás. O sea que, yo te digo, bueno, la gran prueba la vamos a vivir en enero, más que en diciembre. Así que ahí vamos a ver cómo se va a perfilar todo. Yo creo que en la C... Y no va a haber, como dijo tu amigo Mourinho, tiburones fracasados. Mourinho es un crack. Los problemas de United comenzaron cuando lo echaron a Mourinho. Claro, es verdad, porque la primera, segunda jornada no vamos a tener la tabla tan ordenada como para aquello que te digo cuando... Aparte por ahí está jugando, ciertos equipos arrancan con los de el bombo 3 o del bombo 4
Y después, bueno, van a tener lo importante quizá en la séptima, quizá en la sexta, quizá en la quinta, y eso entrever un poquito las cosas. Vamos partido a partido. Vamos partido a partido. Vamos a Sudamérica. Después de la octava jornada, que es la que se cumplió ahora, en la eliminatoria anterior, Brasil encabezaba con 24. Sí. Argentina era segundo con 18, Uruguay 15, Ecuador 13, 4-1-4 tenía Ecuador. Ecuador tiene un punto más ahora, por si acaso, que lo que tenía en esa eliminatoria. Bueno, sí, pero acá sí. Y sucesivamente, porque bueno, acá vemos Colombia estaba en la zona de repesca. Más allá del cambio de formato, del 6 más medio, y de la debacle brasileña, ¿qué es lo más llamativo? Que haya pelea, con la excepción del retroceso peruano, y que todos tengan ciertas posibilidades, que Venezuela esté soñando con un lugar en el Mundial, que lo concrete, ¿no? Después. Que Paraguay haya renacido porque de repente ha comenzado a tener jugadores que le pueden brindar más que esa garra guaraní. La idea de Bielsa, que comenzó muy alta y ahora no sabemos si se va a mantener tan alta. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, ahí Eugenio se va a arreglar. Eugenio se va a arreglar. Ok, Eugenio se va a arreglar. Por algo se llama Eugenio, porque es un genio. Argentina se ha convertido en Brasil y Brasil se ha convertido en Argentina. Eso es lo que más me llama la atención de Sudamérica. Argentina era la mejor liga del continente, donde... La más competitiva, te diría. Bueno, donde sus jugadores jugaban en, salvo los mega hiper cracks, jugaban en el fútbol local, y le costaba relevar talento constantemente, sobre todo en el post-Maradona. Es decir, la selección argentina de los 90 y de principios de este siglo tenía mucha gente de River, tenía mucha gente de Boca, sí, tenía mucha gente del fútbol argentino. Argentina dominaba la Copa Libertadores. Correcto. Y los brasileños jugaban 5 minutos en el Brasileirao y se iban y la rompían en Europa, y la selección era una constelación de estrellas. ¿Ok? Nos ponemos hoy y es lo contrario. El jugador argentino juega 5 minutos en el fútbol argentino. Son protagonistas todos en Europa. Sí. La selección camina de la mano de estos jugadores. A los equipos argentinos les cuesta competir a nivel continental justamente por el recambio constante. Bueno, y porque también ciertos avatares de las economías de los países. Las economías, sí. Exacto. Y Brasil se nos ha convertido en esta liga dominante, su mayor periodo de dominio continental. Pero no hay estabilidad y no hay entrenadores. No hay entrenadores, Vizca, y se ha llenado de jugadores brasileros que, si no fuera por la cantidad de plata que hay, estarían en Europa potenciándose. Y están aburguesados en sus clubes sudamericanos. Y algo ha ocurrido que es como que a la gran mayoría de los jugadores en todo el mundo, los muy buenos, ¿no? Los que son grandes talentos, o sea, te van a surgir y después van a tener un segundo aire. Y los otros, los que son un poco más, digamos, no quiero decir del montón, pero que están dentro de la media, de lo estándar. ¿Qué hace? La curva es ascendente. Sí. Y de repente un jugador que vos decías, bueno, era bueno, pero se va a convertir en un crack. Gabriel Barbosa. No el caso. ¿Se convirtió en un crack, Gabriel Barbosa? No. O sea, llegó ahí y era el próximo crack y está jugando en Flamengo. Está bueno, Flamengo es un gran club. No es el Real Madrid. Bueno, es la Premier League, ni es la Serie A. Es un gran club. Uno de los más grandes de Brasil. A ver, es un gran club, pero el Gabriel Barbosa si Gabriel Barbosa hubiera nacido en los 90, Flamengo seguiría siendo el gran club que es, seguiría esperando a Libertadores, pero Gabriel Barbosa jugaría no te voy a decir en el Milan, pero jugaría por ahí, sí. En el Inter. En el Inter, en la Roma. En el Sevilla. En el Valencia. Exactamente. Sí. Okay. Pero eso no ha pasado. Bueno. En aquel momento, los equipos que estaban en posición de clasificación, aparte de Argentina y Brasil, eran Ecuador, Uruguay, Colombia,
Paraguay y Perú estaban en la repesca. O sea, el único gran cambio que la tabla nos muestra es el salto venezolano, que era último, y ahora Venezuela está en una posición de clasificación. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese posicionamiento? Y casi faltándonos una jornada para la mitad, para tu país, para el Ecuador de la eliminatoria, ¿qué es lo que puede llegar a cambiar? ¿Qué es lo que vos ves que puede llegar a cambiar? ¿Qué me sorprende? ¿Venezuela te sorprende? No, ¿qué me sorprende? No me sorprende nada por esto, porque los patrones con los que se han jugado las últimas eliminatorias son los que se mantienen. Perú venía a la baja, muy a la baja, lo mismo que Chile. Desde el momento que clasificó al Mundial empezó... Claro, pero hay algo que, y no le quito ningún mérito a nuestros amigos peruanos, a hermanos peruanos, pero Perú, por puntos, fue una selección que no debía haber llegado a Rusia, por puntos. Llegó porque alguien se equivocó. Correcto. Tiene todo el derecho a haber llegado. Esto no es una crítica a Perú, más vale es un contexto Hay una matemático. circunstancia allí. Exacto. Entonces tú tienes una selección que por puntos no debía haber llegado. Y esa selección desmejoró para Rusia, para Qatar, y hoy ha desmejorado aún más, porque sigue siendo la misma base. Bueno, lo de Perú es obvio. Es obvio. Mismo que para Chile. Correcto. Mismo que para Chile. Ahí no hay discusión. Bolivia viene de hacer la mejor eliminatoria desde que clasificaron a Estados Unidos 94. La eliminatoria de Farías, sí. la pasada, fue la mejor eliminatoria desde que clasificaron a Estados Unidos 94. Bolivia, ¿Okay? Déjame ver cómo terminó. Y Venezuela, Vizca, a Venezuela no hay que valorarla por cómo estaba. Sí, hizo 15 puntos Bolivia. Claro. A Venezuela no hay que valorarla por cómo estaba en esta altura, sino por cómo terminó. Recuerda que Venezuela, la mitad de la eliminatoria pasada, Sí. tenían el problema dirigencial, la mitad de los jugadores no iba a la convocatoria. Es decir, Venezuela nunca disfrutó del mejor Joseph Martínez, por ejemplo, por desacuerdos dirigenciales y convocatorias y todo. Entonces, Venezuela, con su equipo completo, no era un candidato a clasificar a Qatar, pero era un equipo que debía haber estado con posibilidades matemáticas hasta el final. ¿A vos te parece que Joseph iba a ser el diferencial para que Venezuela... No. Lo pongo como ejemplo de cómo en ese momento convulsionado políticamente en la federación o en lo en torno a la federación, cómo hubo tantos venezolanos en gran momento de forma que no fueron parte del ciclo. Cuando llega Pekerman es que se estabiliza el barco, pero cuando llega Pekerman ya Venezuela estaba a 15 puntos de la zona de repechaje. Sí. Entonces, para mí la realidad de Venezuela, con equipo completo rumbo a Qatar, debió haber sido un equipo que llegue hasta la última doble fecha con posibilidades matemáticas de llegar. Yo no creo que iba a llegar, pero debió haber estado ahí en esa zona, que es la zona donde está ahora. Porque lo que nos marca ahora entender quién es quién y cómo es el calendario. Y el calendario, tú dices, estamos cerca del Ecuador, es decir, ya todo el mundo ha jugado con los buenos, con los malos, con los del medio. Correcto. Bueno, falta una fecha para completar toda la vuelta. Correcto. Lo que cambia y mucho en esta eliminatoria es el hecho de que si te toca ir a jugar a Bolivia o te toca ir a jugar al Trópico, a Venezuela o a Colombia, hay ciertas localías que se sufren. Y también lo que ha empezado a suceder es que se está empezando a sufrir en Asunción porque Alfaro te pone a sufrir. Sí. Estamos empezando a ver ahora algo que lamentablemente quizá le pase una factura a Uruguay, que es las sanciones que sufrió en la Copa América. ¿Sabes qué? Y el desgaste propio de la idea de Bielsa cuando hay una erosión, me parece, dentro del vestuario. Porque creo que las salidas de Cavani y de Suárez, de la manera que se dan, no forman... O sea, en algún momento los tenés que dejar de llamar. Pero... qué sé yo, no todo se te va a dar como se da al final, como se dio al final de Di María, ni como se vislumbra que se puede llegar a dar al final del Messi, que tampoco sabemos cómo se va a dar. Y tampoco sabemos si a larga Bielsa tendrá razón o no tendrá razón. ¿Sabes ahora, atando todo esto, sabes qué sí me sorprende y me parece positivo? La recuperación de Barranquilla como una localidad fuerte. Porque siento que los dos ciclos anteriores, donde la base de Colombia era europea, Barranquilla le pesaba mucho.
Y siento que a partir de este ciclo de Lorenzo, donde por ahí son en gran mayoría los mismos jugadores, pero en base más latinoamericana, entre México y Brasil y todo esto. ¿Sabes cuándo se va a sentir, me parece, cuando sientas la diferencia térmica? Porque hay muchos jugadores en Europa. Y cuando te lleguen a jugar en la fecha de noviembre o... Sí, puede ser. Pero fíjate... Después tenemos fecha en... Ya en Barranquilla, Vizca. Sí. En Barranquilla cayó Brasil y cayó Argentina. Sí. Es decir, muy pocas selecciones en una eliminatoria sudamericana cuentan 6 puntos en casa entre Argentina y Brasil. Sobre todo Bueno, es que también, en este último Jaime, ciclo. vimos un crecimiento de Colombia en la Copa América. Con una línea también de jugadores que no estaban hace 4 años. Sí. Porque sí lo tenías a Luis Díaz, sí lo tenías a James, pero ahora tenés otros atacantes, tenés otros defensores. Tenés a Ríos, por ejemplo, que es un gran jugador. O sea que me parece que, no sé, que el cambio de Colombia también se da no solamente por la estabilidad de Lorenzo, sino por el hecho de tener más jugadores y obviamente después todo coincide. Pero es como que en ese final de rueda parecía que lo perseguía esa nube negra. La pelota no quería entrar y no creo que fuera culpa del trópico en aquel momento. No, pero ya le había costado en el final del ciclo Peckerman también a Colombia, Barranquilla. Colombia había sido un gran visitante. Pero ¿sabes cuándo le cuesta? Le cuesta cuando Colombia sufre futbolísticamente. Sí, bueno, el que sufre en casa es Ecuador. El que sufre en casa es Jugó muy bien de visitante contra Brasil. Sí, el que sufre en casa es Ecuador. Ecuador sufre mucho en casa. Quizá también, ¿sabés lo que pesa? A veces cómo te toca el calendario. Porque si vos podés, te llegan los jugadores para jugar el primer partido de local y en el segundo vas de visitante, te podés aclimatar mucho mejor para ese primer partido. O si haces como hizo Ecuador, que juegas en Brasil y traes a todos los del Brasileirao a Quito para llevarlos de vuelta a Brasil. Bueno, eso no tiene mucha lógica, pero sí, puede pasar. Puede pasar. Pero ¿sabes que yo tenía la teoría y lo había dicho aquí y te lo había dicho? Que lo que me daba lástima un poco de la eliminatoria sudamericana... Ecuador aún así tiene más puntos que hace 4 años. Claro, lo que pasa es que en la tabla... Tiene uno más que en la tabla tiene 2 menos. 2 menos. Decía, en Sudamérica con los cupos extendidos, o con la extensión de cupos, pasamos de tener un equipo que merecía ir, que se nos quedaba fuera, a muy posiblemente llevar uno que no merezca ir. Claro. Y me decía un amigo, me dice, pero tú sabes que también aumentaron los cupos en Asia y en África y todo. Y yo, claro, es verdad. Es posible, para llegar a 48. Es muy posible que ese sexto o hipotético séptimo siga siendo superior, más allá de que no esté a la altura del top 5, siga siendo superior que los asiáticos o los africanos o los de CONCACAF. El tema CONCACAF ya es otro. Que aumenten cupos. Es otro frasco que tendremos que abrir en su momento, porque claro, sacás a Canadá, a México y a Estados Unidos. Costa Rica, Panamá. Costa Rica, y Honduras. Vuelve Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica. Jamaica es una incógnita siempre, ¿verdad? Bueno, pero me parece Steve McLaren, el mentor de su amigo Eric Ten Hag. Bueno. Yo creo que Jamaica puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lo dejamos ahí por ahora y volveremos, ¿cuándo? La semana que viene, ¿no? La semana que viene, cuando usted diga. Volveremos la próxima semana, bueno, para seguir aquí ya tendremos otros temas, veremos qué nos trae el fin de semana, veremos qué nos trae el comienzo de la Champions, aunque no creo que el comienzo de la Champions nos vaya a traer grandes sorpresas, pero bueno, invitamos a la gente a que... Red de Fútbol. Exactamente, nos siga, que se suscriba al canal y a partir de la suscripción, bueno, acá estaremos, le prometemos, semana a semana. Semana a semana. Aquí partido a partido. Partido a partido. Además hay más programación en Red de Fútbol. Aparte de Fútbol Infinito. Ciérrelo usted porque usted lo acostumbrado a cerrar. Esto ha sido un nuevo episodio de... No, perdón. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.